Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema nuevo relacionado con los mitos y las leyendas, entendiendo estos como narraciones que tienen un enfoque diferente, aunque tienen sus similitudes. Por ejemplo, los mitos pretenden explicar por medio de narraciones temas y personajes. Aquí podemos encontrar dioses, semidioses, héroes o heroínas. También hablamos de que se exageraba el poder de las fuerzas de la naturaleza, los dioses incluso y hasta de personas destacadas, que se vuelven extraordinarias. Encontramos mucha referencia a la mitología griega. Hablamos de el dios del mar, Poseidón, hablamos de Hades, el dios del inframundo. Además, hablando de las leyendas, podemos referir a que son narraciones fantásticas, pero están basadas en la realidad y que intentan explicar algo, generalmente fenómenos de la naturaleza, el surgimiento de las montañas, del agua. Se destacan mucho, por ejemplo, aquí mitos latinoamericanos, hablamos de Quetzalcóatl, hablamos de Bachué, con la leyenda y el origen de la vida. Hablamos de la leyenda de la Llorona como algo más regional. También de seres fantásticos como las gárgolas, los dragones y todo lo que su existencia implicó en su momento en la época medieval. Hablamos también un poco más adelante, sobre todo en Europa, de las leyendas del jinete sin cabeza. Y al fin, a nivel latinoamericano, también se han encontrado este tipo de leyendas asociándolas al entorno. Algo más regional, hablamos de las leyendas del Moán, a las orillas del río Magdalena. Hablamos de la Patasola, en la región del Huila. Pero también se destacan mucho algunas de las leyendas latinoamericanas que tratan de explicar el origen de la vida, cómo surge la vida, la Pachamama y diferentes elementos. Siendo un poquito más específicos, cuando hablamos de los tipos de mitos, podemos hablar que existen los mitos teogónicos que relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surgiendo armada de la cabeza de Zeus. Todo este tipo de mitos surgen principalmente en la época antigua. También tenemos los llamados mitos cosmogónicos. Intentan explicar la creación del mundo y son más universalmente extendidos y conocidos, y tienen mayor cantidad de gente, que trata de conocer cuál fue el origen de la Tierra y cómo se originaron todos los elementos de la naturaleza. Tenemos los mitos etiológicos, explican el origen de los seres, de las cosas, intentan dar una explicación a ciertas particularidades. No constituyen forzosamente un conjunto de elementos, porque a veces recurren a cuentos, a fábulas, para ser más entendible para todos. También están los mitos escatológicos. Estos, en cambio, tratan de explicar cómo sería el futuro. Se habla del fin del mundo y actualmente existen varios grupos y sociedades que tienen una gran adicción a este tipo de mitos y leyendas. Estos mitos se comprenden de dos clases principales: los que hablan del fin del mundo y los que hablan del fin del mundo por el agua o por el fuego. Pero todos ellos tienen un tinte de alguna manera astrológico. Y finalmente tenemos los mitos morales, que aparecen en casi todas las sociedades. Se refiere a la lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. En fin, todos los inventos, las técnicas y particularmente todo lo que ha sido importante para que de alguna manera estos mitos logren o busquen una explicación a ciertas situaciones del mundo. Los mitos en sí podemos concluir que surgieron para dar una respuesta a una serie de preguntas en la época en las que se generaron. Se habla del ser humano,
de sus fatigas, de la naturaleza y sus maravillas, de los dioses y de su complicada relación con los mortales. Esto generalmente, sobre todo en la mitología griega y romana. También se habla o se explican todos los fenómenos de la naturaleza y constituyen al tiempo una pauta de conducta para el comportamiento humano. Es decir, que los mitos no solamente esconden muchas enseñanzas que son ideales para inculcar los ideales, sino además los valores esenciales, sobre todo para los niños. En las leyendas mitológicas, la lucha entre el bien y el mal es principalmente el tema. El mito y la leyenda, en conclusión, podemos decir que buscan entender y explicar al mundo y el universo, pero de una forma más creativa. Porque cuando hablamos de la leyenda, nos referimos a que son narraciones que tienen una tradición oral generalmente, aunque también las existen escritas. Este tipo de tradición oral se van transmitiendo de generación en generación y estas historias contadas por nuestros abuelos son un referente de comportamientos de la época y que de alguna manera siempre van a hablar de la lucha entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Por eso, la mayoría de personajes protagonistas de estas leyendas tienen que ver con entes de otro mundo, con entes de otra vida, que su fin principal es tratar de alguna manera de atemorizar a la gente por realizar cierto comportamiento. Pero hay variedad de variedades, también existen leyendas de la creación del mundo, leyendas de la creación y el origen de las cosas, pero lo que le diferencia a un mito de una leyenda es básicamente que el mito es totalmente fantástico y real, pero en cambio las leyendas tienen parte de realidad que sí se lo ha adornado con una clase de elementos fantásticos para hacerlo más llamativo. Pero en sí, tanto mitos como leyendas buscan explicar el mundo y el universo, pero como ya les dije hace un momento, de una manera mucho más creativa. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.